Vamos a ponernos manos a la obra ahora con el mini álbum, con los dos mini álbums. Recuerda que esto tienes que hacerlo por duplicado. Vamos a cortar 4 piezas. Yo estoy utilizando cartón Pancastar, que es ligero, pero si no lo puedes conseguir, utiliza un cartón de 1,5 mm. Y también vamos a usar esta troqueladora que tiene un diámetro circular, que tiene un diámetro de 1 pulgada. También la tienes en la lista de materiales. Esto lo vamos a hacer de esta manera para poder hacer la forma de ticket. Entonces vamos a troquelar un círculo, como ves en el vídeo, que va a tener esa pulgada de diámetro. Y en una de las esquinas, como ves en pantalla, de estos rectángulos que son de 10 por 15 centímetros, recuerda que todas las medidas están en el PDF medidas. Voy a marcar 1,5 centímetros en la esquina, ¿lo ves? Para un lado y para el otro. 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro, como lo ves en pantalla. ¿Por qué hago esas medidas a 1,5 centímetros con un lápiz? Porque voy a hacer coincidir el borde de mi círculo con esas dos marcas que acabo de hacer. Entonces, con un lápiz voy a trazar esa forma, ¿vale? Simplemente con un lápiz marco la forma y ya está. Solo en una esquina, ¿eh? No hace falta que la hagas en las 4, ya verás. Listo. Esto nos va a servir de plantilla. Y todas las páginas de nuestro álbum van a tener esta forma de ticket. Voy a coger un cúter muy afilado. Tiene que ser un cúter de estos que tienen punta fina. De los de ferretería no nos vale porque, como ves, es un corte circular, ¿vale? Tenemos que poder maniobrar. Y vamos a dar 2, 3, 4 pasadas, las necesarias para cortar esa forma. El cartón Pancastar, que es cartón ligero, se corta muy fácil, mucho. Si estás utilizando cartón más prensado, cartón gris, te va a costar un poquito más, pero bueno. Como ves, lo que estoy haciendo es coger una segunda pieza y utilizarla, la primera, como molde. Y así no tengo que seguir midiendo ni hacer tantas marcas. Ahora lo giro, como ves en el vídeo, y otra vez, haciendo coincidir muy bien los bordes, es importante que hagas coincidir bien las piezas, otra vez utilizo una como plantilla de la anterior. Y así estoy cortando al mismo tiempo, si te fijas, 2 piezas, ¿vale? Utilizando la plantilla de una para cortar la segunda. Una vez que tenemos este lado hecho, vuelvo a girar la pieza, pero en este otro sentido, como ves en pantalla, así. Y ahora otra vez voy a tener 4 referencias para poder cortar las esquinas que me quedan. Esto lo tienes que hacer en todas las páginas. Ahora estás haciendo 2 y luego lo vuelves a repetir con las otras 2 que te quedan. Por cada mini álbum que tiene este proyecto, que son 2, vamos a necesitar 4 piezas que son exactamente iguales, que son estas 4 piezas de cartón que ves. 2 son la tapa y la contraportada y las otras 2 corresponden a las 2 páginas interiores. Así que todo el trabajo que vas a ver en este taller en referencia a los mini álbumes, vas a tener que duplicarlo. Yo te enseño a hacer 1, pero tienes que hacer 2. De todas maneras, a medida que va avanzando el taller, te voy a ir enseñando la diferencia entre uno y otro porque he utilizado diferentes colores y algunas combinaciones. Ya tenemos 2 piezas, hacemos exactamente lo mismo con las otras 2. Ya tengo las 4 piezas de mi primer mini álbum y aquí tengo las del segundo. Te recomiendo que hagas esto. Paralelamente trabajes con los 2, ¿vale? Vayas haciendo uno y el otro. No esperes terminar un álbum para empezar el otro. Aquí tengo ecopiel y antelina. Para hacer este mini álbum voy a combinar la ecopiel amarilla con la antelina lila. Recuerda que tienes un PDF con todos los materiales y los links para que puedas comprarlos. Vamos a cortar la antelina, en este caso en unas tiras. Estas tiras que vamos a cortar, que necesitamos solo 2, más o menos tienen unos 2 centímetros de ancho, 2,5 centímetros como mucho, no es necesario más. La voy a colocar de esta manera para que me quede doble y así corto una sola vez y corto las 2 y me fijo de que el ancho cubra casi toda la pieza. No es necesario que pegue toda la vuelta alrededor de la página porque la parte que va en la espina no es necesario cubrirla del todo, solo un poquito. Así que pongo la tela doble y corto con una tijera más o menos una tira que tiene que medir eso, pues unos 2 centímetros, 2,5 centímetros. No hace falta que sea demasiado ancha. Al cortar esta tira la divido en 2 y ya tengo las 2 tiras para poder cubrir el borde de mis piezas. Ahora estamos trabajando solo con las páginas, la portada y la contraportada la vamos a trabajar después. Voy a poner pegamento en el borde de la pieza, como ves en pantalla, de esta manera, de un lado y del otro y solo en los bordes, ¿vale? Si no quieres cubrir toda la pieza porque tienes miedo que se te seque, ve trabajando a tramos más cortos, pero tienes que hacerlo de un lado y del otro, ¿de acuerdo? Fíjate que en el sitio donde empecé no cubro toda
esa pared, toda ese borde, sino que solo cubro la mitad porque no la voy a forrar entera. Te voy a enseñar a forrar esta forma tan rara porque la antelina para forrar los cantos de los álbumes que están hechos en cartón, que son de encuadernación rusa, hay una manera correcta para utilizar la antelina y forrar los bordes para que quede bien, pero claro, este álbum tiene una forma bastante peculiar. Así que vamos a ver cómo forrar todo este borde para que quede perfecto. Empezamos cogiendo la antelina. Fíjate que hay antelinas que tienen derecho y revés, vigila cómo es la tuya. Y fíjate, la pongo en el borde de este lado más corto, hago un pellizco y ahora intento bordear esa zona redondeada, haciendo un pellizquito, ¿ves? Con los dedos pulgar e índice. ¿Ves? Y se van generando como unos pellizquitos hacia arriba. Ahora, cuando llego a una zona lisa, recta, estiro un poquito la tela y con mis manos con los dedos empiezo a repasar. Ahora vuelvo a hacer otro pellizco porque tengo una zona redondeada. Ahora estiro porque tengo una zona recta. Todo el rato es la mismo. Cuando llego a la zona redondeada hago un pellizco. Cuando llego a una zona recta estiro la tela. No demasiado, un poquito. Repaso para que se pegue, se adhiere súper rápido esta tela al pegamento. Con cola es suficiente y si no pegamento blanco cualquiera. Vuelvo a llegar al último pellizco y cubro solo un par de centímetros de la última parte que coincide con la primera. ¿Lo ves? No la forro del todo porque si no después da problemas a la hora de encuadernar y queda demasiado gordito. Así que acabo de poner un poquito de pegamento en el último pedacito y ya lo tengo cortado. Fíjate, me van a ir quedando algunos piquitos, ¿ves? Hacia arriba. Me recuerda como a los pliegues de una empanadilla. Lo que tienes que hacer es coger una tijera muy afilada y de forma paralela, bien apoyado contra el cartón, cortas ese excedente y así te quedará liso y no te hará relieves para que después no tengas problemas cuando vayas a pegar la cartulina y el papel decorado en las páginas. Me ocupo de que quede todo bien liso, esto no se va a ver, solo se va a ver el borde y por supuesto repito el proceso en la segunda página. Vamos a la tapa y a la contraportada. La tapa y la contratapa están forradas en ecopiel. Esta es ecopiel amarilla mate de Cora Project, una ecopiel de muy buena calidad. Y lo que voy a hacer es cubrir las piezas con pegamento. Puedes utilizar pegamento blanco o puedes utilizar, si quieres, cola de encuadernar, que funciona muy bien. Pero recuerda extenderla muy bien porque esta ecopiel copia muy bien la forma de las cosas y si le dejas estos rulitos te lo va a copiar y va a quedar muy feo. No utilices bloc para hacer esta parte del proceso. Pegamento blanco o cola y extendido con un pincelito. Yo utilizo estos de silicona, pero cualquier pincel sirve, funciona. Esto ya untado de pegamento, una capa fina, lo pegamos en la ecopiel. Fíjate que estoy dejando un borde aproximadamente de 1,5 centímetros y este excedente por supuesto lo voy a cortar con un cúter, dejando más o menos eso, 1,5 centímetros en los bordes para que me deje un margen cómodo para trabajar y simplemente voy a copiar la forma rectangular. No voy a hacer caso de momento a esas formas redondeadas hacia adentro que hemos hecho al principio con el cúter en el cartón. De momento a esa forma no le voy a hacer caso, la voy a cortar, fíjate, totalmente en ángulo recto, rectangular. Ahora que lo tenemos, lo que voy a hacer es recortar un poquito los bordes, pero recuerda repasar con una plegadera para que se quede bien adherido, ¿vale? El pegamento y la ecopiel para que no haga burbujas. Una vez lo tenemos, voy a cortar los 4 ángulos, fíjate, así. Fíjate que no me acerco para nada al cartón, estoy lejos, trabajo lejos del cartón todo el rato. Y ahora voy a hacer un corte, por favor no te acerques demasiado, ojo que la imagen, el ángulo de la cámara te puede engañar. Este corte que estoy haciendo, la punta de la tijera tiene que estar como muy cerca a medio centímetro del borde del cartón. Si puedes deja un poco más, porque tenemos que hacer un pequeño corte, porque es una forma que es hacia adentro, es inevitable tener que cortarla a la ecopiel, pero no nos tenemos que acercar al cartón, no es como cuando trabajamos con papel, te tiene que quedar entre medio centímetro y 1 centímetro de diferencia entre el cartón y el final del corte, porque si lo cortas muy cerca se te va a ver el cartón porque la ecopiel es elástica, ¿de acuerdo? Y además este doblez va hacia adentro, es un poquito raro, ¿vale? Porque es cóncavo, digamos, la curva. Fíjate cómo lo trabajo, pongo block porque es más rápido, aquí sí que podemos poner block, y con mi pulgar hago este gesto, fíjate en la pantalla, hacia adentro. Y lo pego. Este corte que hemos hecho se abre,
tiene tendencia a abrirse. Por eso es importante que no te acerques al cartón, no como cuando hacemos papel, no te acerques al cartón, mínimo medio centímetro de distancia. Y voy haciendo este proceso que estás viendo en pantalla, y cuando me encuentro con esta unión, ¿ves? La esquina de la forma cóncava, redondita, con la parte lisa, la parte recta, me queda este piquito hacia arriba. No te preocupes que estos piquitos luego los quitamos, pero tienes que ir conformando esto, ¿vale? Fíjate que bien se forra del lado de atrás. Así se forra esta figura. Repetimos, con el pulgar me meto hacia adentro, separo la zona con ese corte que hice, que es importante que no te hayas metido demasiado hacia adentro, y genero entre la parte redondeada, la mitad de la parte redondeada y la parte recta, este piquito hacia arriba. Ya sé que es complicado de explicar con palabras, pero creo que la imagen está dejando claro el proceso, ¿vale? Tómate tu tiempo, ve despacio. Si no quieres poner pegamento en toda la pieza, ve poniéndolo a zonas y así no estás preocupada. Y si te seca, pues pones un poquito más de pegamento, pero no estés nerviosa, no lo hagas rápido, no tengas prisa, ve tranquila, trabaja con calma, no pasa nada. A malas lo despegamos y lo volvemos a pegar, que tampoco hay ningún inconveniente. Pongo un poquito más de pegamento porque a mí se me secó y lo esparzo un poquito con el dedo porque así genera como ese punto mordiente, ¿no? Que parece que está a punto de secarse y pega muchísimo mejor este tipo de pegamento. Aquí sí que podemos usar block porque es la parte de atrás. ¿Ves que dejo como que se seque un poco para que pegue mejor? Otra vez, pulgar, meto hacia adentro, ese piquetito que he hecho va a hacer que se separe en dos y genero dos piquitos. De la mitad de la parte circular con la parte recta genera un piquito y la otra mitad circular con la parte recta genera otro piquito. Ten cuidado de no hacer demasiada fuerza con el pulgar porque el cartón Pancastar es un cartón blandito y si empiezas a hacer demasiada fuerza a lo mejor machacas el borde y el ticket ya no tiene forma de ticket, es decir, puedes llegar a deformar el pico del cartón, así que ten un poco de presión pero no te pases con la fuerza, ¿vale? Trabaja con calma. ¿Veis? Ahí yo medio que me pasé y lo despegué y le volví a pegar y Santas Pascuas, no pasa nada. De verdad que no hay que perder los nervios, que todo se puede volver para atrás, todo se puede rehacer. Por suerte tenemos más material, así que si pasa algo lo volvemos a hacer y listo. Vamos masajeando la pieza, ya lo tenemos y ahora repito lo que he hecho con la antelina. Es que bonito queda perfecto, forrado, la forma, todo. La parte de atrás lo que hago es poner la tijera bien afilada en paralelo con el cartón bien pegado, todo lo que puedas. Pega la tijera todo lo que puedas y cortas ese piquito, ¿vale? No te preocupes por esas líneas que quedan porque cuando coloquemos las guardas se va a borrar todo, ¿vale? Y recuerda la importancia de que cuando hagas los cortes en la ecopiel, que la ecopiel no se corta casi nunca, pero en este caso sí que es necesario, aléjate mínimo medio centímetro del borde del cartón. Listo, ya tengo tapa contra tapa y las dos páginas. Esta es la combinación que elegí para mi primer mini álbum, que es lila con amarillo. También forré de la misma forma exactamente mi segundo mini álbum. Utilicé ecopiel color turquesa para la portada y la contraportada y utilicé una antelina de color rosa suave para las piezas centrales, que son las dos páginas, ¿vale? Entonces recuerda mi consejo, hacemos todos los pasos para los mini álbumes, primero uno, luego el otro, uno y otro, y trabajamos con los dos minis de forma paralela. Ya tenemos la estructura, así que vamos a continuar que todavía nos queda la espina y el lomo.